Me piden que explique Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Parece complejo, ¿no? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Sí, es complejo, porque lo leíste en un comentario bíblico en tu Biblia de estudio. Teología cristiana a la basura, hermano. Toda la teología cristiana, que es lo que dice que abolió acá Pablo, la ley ceremonial. ¿Cómo va a abolir la ley ceremonial si tenemos a Pablo más adelante que lo acusaban de no seguir la ley de Moisés y él se vindica, hace un voto nazareo, después significaba llevar una ofrenda al templo, en una ocasión lo acusan de que dejó de practicar la circuncisión y él dice que sigue practicando la circuncisión, o sea que no tiene sentido que se haya abolido la ley ceremonial, tiene otro sentido, por eso teología cristiana afuera. Claro, vos me dirás que ¿acaso vos sabés más que los teólogos cristianos eminentes que están en todos los institutos bíblicos? Claro que no sé más, hermano, pero cuando hay una verdad que te la dicen a media, eso se llama mentira. Y te voy a contar algo que ellos no te contaron. Primero contexto, hermano, ¿a quién le estaba escribiendo Pablo? A los Gálatas. ¿En qué tiempo estaba antes de que se destruyese el segundo templo? Es decir, que los sacrificios seguían con total normalidad después de que Jesús murió. Y la liturgia seguía con total normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no existía ninguna trinidad, ni dispensacionalismo, ni rapto secreto, ni arrebatamiento, ni si Jesús es o no Dios, ni la Virgen María, ni todas esas cosas que surgieron siglos y milenios después. ¿Qué es lo que había entonces? Dos escuelas, Shammai y Hillel. Esto fue antes de Jesús y ellos interpretaban cómo se aplicaba la ley. Había diferentes posturas. La escuela de Shammai era más estricta, la de Hillel era más flexible. Y eso había diferentes posturas. La escuela de Shammai era más estricta, la de Hillel era más flexible. Y eso ellos evaluaban todos los aspectos de la ley. Cuando alguien se quería incorporar al pueblo de Israel, Hillel tenía 21 requisitos que tenían que cumplir, los que se agregaban, y Hillel era más flexible, una vuelta. Entonces teníamos dos tipos de creyentes, los judíos creyentes en Jesús y los que venían de afuera, que se incorporaban al pueblo de Israel y creían en Jesús. Pero ¿qué pasa? Había como un gris ahí. ¿Cómo tenemos que tratar a esta gente que viene nueva? Esto es lo que pasó en Hechos 3. La diferencia es que en Hechos 3 la mayoría eran judíos y poquitos eran los gentiles. En Gálatas eran todos gentiles y poquitos judíos. Los judíos decían, nosotros somos los del linaje directo, pero tienen que hacer un tipo de conversión, por ejemplo circuncidarse para poder entrar al pueblo. No es salvación, sino que se injerten al pueblo de Israel. Pero los que se injertan decían, no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio ni nada, entramos directo por el Mesías, y había como una pica. Y ahí es cuando Pablo dice que Jesús abolió esa ley expresada en mandamientos, pero utiliza un término muy interesante, homus nomus, hombre nuevo. En ese contexto había diferentes castas en Gálatas. Eso estaba bajo el Imperio Romano y había diferentes castas, y estaban los esclavos, los libertos y los patricios. Había un cambio de estatus que era muy excepcional, pero cuando se cambiaba de estatus de esclavo a patricios, a libres, se llamaba homus nomus. Era un cambio de estatus que muy poquitos lo lograron. Entonces Pablo utiliza, porque imagínense que dice que Pablo es instrumento de escogido es este cuando lo separan, como Moisés. Moisés, que estuvo en la casa de Faraón por 40 años, y cuando Dios lo llamó, que era hebreo, ya conocía todas las leyes hebreas. Fíjense, Pablo hablaba con filósofos, y hablaba con judíos, y hablaba que venía del paganismo. Entonces a los Gálatas le dice homus nomus, hombres nuevos. Y ahí es cuando el pum, porque ¿qué pasa? La gente que venía en esclavitud. Entonces Pablo toma esta tradición oral que estaba causando división entre los judíos creyentes en Jesús y los gentiles creyentes en Jesús. Toma eso y dice, ya no hay libres ni esclavos. Fíjense que empieza Gálatas diciendo que antes eran extranjeros, habla de ciudadanía. Y qué mejor ejemplo agarrar este término de homus nomus, que significaba un cambio de estatus. Lo voy a decir, pero más lento y más despacio, con ChatGPT. En la carta a los Efesios, capítulo 2, Pablo escribe a una comunidad mayoritariamente gentil que vivía bajo la estructura sociopolítica del Imperio Romano. Les recuerda que en otro tiempo estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por medio de Cristo, los que estaban lejos han sido hechos cercanos. Esta afirmación no es solo espiritual, sino que tiene un peso político y social concreto si se considera el contexto histórico de la época. La ciudad de Éfeso era una urbe clave del Imperio Romano, con un culto imperial establecido. Allí se levantaban templos en honor a los emperadores y el culto al César era parte de la vida cívica. Además, la sociedad romana estaba estructurada en castas rígidas: patricios, plebeyos, esclavos y libertos, cada uno con sus derechos, deberes y limitaciones bien definidos. Los esclavos no tenían propiedad, ciudadanía ni herencia. Si nacías esclavo, morías esclavo.
Sin embargo, en la República Romana existía el fenómeno del homo novus, hombre nuevo, un plebeyo que, sin tener linaje aristocrático, alcanzaba altos cargos políticos como el Senado o el consulado. El ejemplo más famoso es Cicerón, quien, siendo plebeyo, logró ser cónsul en el año 63 a.C. Este ascenso representaba un cambio radical de estatus, y aunque era raro, constituía una ruptura significativa en una sociedad extremadamente jerarquizada. Cuando Pablo dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación y que creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, Efesios 2:15, está utilizando un lenguaje que resuena profundamente en esa sociedad. Los gentiles efesios entendían muy bien qué significaba cambiar de estatus. Pasar de ser un extranjero sin ciudadanía ni derechos a tener herencia, nombre y participación. Pablo toma esa imagen y la aplica a la comunidad de fe, explicando que en Cristo, tanto judíos como gentiles son ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. En ese mismo versículo 15, Pablo añade: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este pasaje se ha interpretado muchas veces de forma incorrecta, como si Pablo estuviera enseñando que la ley de Moisés fue anulada, pero el contexto histórico y teológico muestra otra cosa. En esta comunidad mixta de judíos y gentiles, lo que estaba en juego era la tensión entre las tradiciones judías y la integración de los no judíos al pueblo de Dios. Esto ya había sido discutido en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se planteó qué requisitos debían cumplir los gentiles que querían unirse a la comunidad mesiánica. En la tradición rabínica de la época existían dos grandes escuelas de interpretación de la ley oral. La escuela de Shammai, de línea más estricta, sostenía que un gentil debía cumplir numerosas exigencias legales, hasta 21 condiciones, antes de ser admitido. Entre ellas estaban la circuncisión, el conocimiento de la Torá, la purificación ritual y ciertos sacrificios. Esta postura creaba una verdadera pared de separación. En contraste, la escuela de Hillel era mucho más flexible y acogedora. Enseñaba que un gentil que deseaba unirse al pueblo podía hacerlo si aceptaba el monoteísmo, renunciaba a la idolatría y se comprometía a vivir de forma ética. Su nieto, el rabino Gamaliel, fue maestro del propio Pablo, Hechos 22, vers 3, y es razonable suponer que esta visión inclusiva influyó en la postura de Pablo respecto a la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Cristo abolió las ordenanzas, no se refiere a la ley divina ni a la Torá, sino a las normas orales y humanas que funcionaban como barreras sociales y religiosas para impedir la entrada de los gentiles al pueblo. La enemistad que abolió fue esa separación impuesta por tradiciones que establecían jerarquías espirituales. Este enfoque se confirma con los actos del mismo Pablo. En Hechos 16:3 hace circuncidar a Timoteo. En Hechos 21:20 y 26 participa en un voto nazareo y paga sacrificios en el templo. En Hechos 24:14 declara ante el gobernador Félix: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Si Pablo creyera que la ley fue abolida, no habría realizado votos ni participado en rituales del templo. De hecho, se lo acusa falsamente de abandonar la ley, y su defensa es que sigue observándola. Hechos 21:24. Por eso, en Efesios, Pablo no enseña la anulación de la Torá, sino la eliminación de las barreras que dividían al pueblo de Dios. Ahora, judíos y gentiles son uno en el Mesías, y todos comparten herencia, ciudadanía y pertenencia. Dicho en Éfeso, una ciudad con culto imperial y una sociedad rígidamente estratificada, este mensaje tenía un peso enorme. Pablo toma la imagen del hombre nuevo del mundo romano, aquel que milagrosamente accedía a un estatus superior, y la aplica a los creyentes en Cristo. En él ustedes también han sido elevados. Ahora tienen nombre, herencia, ciudadanía y acceso al Padre. Un cambio de estatus completo que solo puede otorgar el Mesías. Quedó claro que en su carne lo que abolió fue la ley expresada en mandamientos, es decir, esas leyes que hacían que si alguien se quisiese injertar al pueblo de Israel sería imposible. Ahora él te cambia de estatus y te eleva y te pone directamente y los pone todos en el mismo estatus, de libres. En todo pacto hay sangre, en la circuncisión, el Brit Milá, hay sangre, y Jesús ya había muerto, y con esa sangre no hacía falta que los creyentes se circuncidaran para entrar al pueblo, no salvación, sino para entrar al pueblo. Recordemos que salvación que posteriormente hace la teología cristiana no es la salvación de la que hablan los judíos en la época de Jesús. Salvación era practicar Torá y los mandamientos.